Hablemos de la nueva propuesta del presidente Petro de hacer una consulta popular para definir el futuro de las reformas sociales. Reformas que han fallado, reformas que con lo que acaba de pasar, donde un grupo de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado, que es donde se iba a definir el futuro de la reforma laboral, decidieron votar por archivarla, es decir, porque no pasara. Esto detona una nueva tormenta política donde el presidente sale ante los medios de comunicación, sale ante la nación a proponer una consulta para definir el futuro de lo que ha sido la base fundamental de su propuesta del cambio, las reformas sociales, la reforma laboral, la tributaria que ya pasó, la de la salud y la pensional. Veamos qué significa esto, qué puede pasar y qué es lo que le espera al país. Todo empieza entonces con este archivo de la reforma laboral, estos 8 senadores que dicen que no van a votar por esta reforma, y era un equilibrio muy delicado porque había senadores de partidos de la coalición de gobierno, es decir, del grupo de partidos que han apoyado al presidente Petro y otros de la oposición. Bueno, hubo un consenso entre estos 8 senadores que constituían una mayoría en la comisión para votar esta reforma. Pero no es únicamente la reforma laboral lo que se le está hundiendo al presidente Petro. Seguramente la de la salud, que también se iba a discutir en esa misma comisión por esos mismos 8 senadores, también se podría hundir. Y también se especula, se espera que la Corte Constitucional en la revisión del trámite de la aprobación de la reforma pensional la tumbara por vicios de forma, es decir, porque no cumplió unas reglas o normas que la Constitución dice que debe tener un debate en el Congreso. Parece que no hubo el suficiente debate y que no se publicó oportunamente. Parece que la Corte podría tumbar esta reforma. El presidente entonces reacciona como lo hace él, de manera inesperada, de manera abrupta y de manera radical, proponiendo un mecanismo de consulta popular del que ya vamos a hablar en este momento. Entonces decía que se caía la base de la propuesta del cambio, de esa gran promesa del cambio que el presidente Petro, el candidato Petro en ese momento presentó durante la campaña, digamos, se materializaba de la manera más concreta en ese paquete de reformas. Ahí es donde se materializaba la promesa del cambio, y esa promesa del cambio hoy está seriamente deteriorada o herida ya, digamos, de muerte, además de lo que ha ocurrido con la política de la paz total, que también es un fracaso absoluto, que también ha disparado todos los indicadores de inseguridad en el país, presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país, rearme de estos grupos, control territorial, aumento exponencial de los cultivos ilícitos de droga, de la producción de cocaína y por lo tanto el fortalecimiento de estos grupos armados ilegales. Los dos pilares entonces, las reformas sociales del cambio y la política de paz total, están en el suelo. En medio, digamos, de ese desespero en este tramo final, tener algún tipo de éxito, de legado, como lo hemos hablado en otro momento, pues el presidente hace unos cambios fuertes en el gabinete y llega una gran figura política al gabinete, que es el famoso Armando Benedetti, nuevo ministro del Interior, un operador político, un político de tradición en Colombia, un político reconocido por su falta de escrúpulo a la hora de ejercer la política, y ese efecto Benedetti que se esperaba para manejar al Congreso, para manejar a los partidos, tuvo un pequeño primer triunfo con la aprobación en un debate de la reforma a la salud, pero ayer con el hundimiento, como dicen, virtual hundimiento, porque no se ha votado, sino que ya anunciaron que lo iban a votar en contra de la reforma laboral, ese tal efecto Benedetti también desaparece. Ese efecto Benedetti creo yo que es un efecto de clientelismo, es un efecto de negociación con puestos, con contratos, y así es como, digamos, este personaje ha tratado de ejercer la política. Entonces, esto tampoco fue suficiente para pasar las reformas del cambio. ¿Qué significa entonces esta ruptura, como la ha llamado el presidente Petro? Pues supuestamente significa que el presidente no va a contar más con el legislativo, sino que directamente va a acudir al mecanismo directo de participación política de la gente en las urnas, en las calles. Esto por un lado es preocupante porque demuestra el talante o el espíritu antidemocrático de Petro. Petro es una persona que únicamente obedece las normas, que las aplaude y que las cumple cuando son favorables a sus intereses, pero que cuando no le funcionan, como en este caso de las reformas, ahí sí dice no funcionan las instituciones. Estuve en un debate en radio
con un partidario miembro no sé si del gobierno, pero sí del partido político de Petro. Entonces, cuando al aire nos dijeron que se iba a hundir la reforma laboral, este personaje dijo que había que replantear la función del Congreso. Y eso a mí me alarmó porque decía, este es exactamente el talante antidemocrático del gobierno y de la gente que está en este momento gobernando a Colombia. Cuando las instituciones no les son favorables, entonces la respuesta es, hay que cambiarlas. Pero cuando les funcionan, pues simplemente las aplauden. En un sistema democrático, independientemente de si los resultados institucionales son favorables o negativos ante los intereses o visiones personales, pues simplemente se respetan. Pero este es un gobierno que parece no respetar y tener esta idea siempre de reforma institucional, de acudir directamente a la ciudadanía y evitar cualquier tipo de intermediación en la democracia, lo cual es fundamental porque es el equilibrio de pesos y contrapesos. El Congreso de la República, que es la democracia representativa, gente que nos representa y que vota por nosotros, representando nuestros intereses, se acaba con este anuncio que el presidente ha hecho. Él mismo ha hablado de una ruptura entre ejecutivo y legislativo, es decir, entre presidencia, gobierno nacional y Congreso de la República, Senado y Cámara. Yo pienso que esa ruptura que el presidente menciona no dependería, no debería depender de él, no depende del estado de ánimo del mandatario de turno. La Constitución de Colombia dice que los poderes deben trabajar armónicamente, que el legislativo debe trabajar con el ejecutivo con el legislativo, y todos los poderes deben trabajar en pro del bien común del desarrollo de Colombia. Y el presidente Petro simplemente ayer dice, yo no trabajo más con el Congreso, yo voy para adelante a consultarle a la gente. Entonces ahí es, digamos, el riesgo democrático eh, que plantea esta propuesta. También hay que decirlo, el presidente puede hacerlo. La consulta popular es un mecanismo constitucional consagrado en la Constitución. Él puede hacerlo. Lo que pasa es por qué lo hace, cuáles son las razones por las cuales él, digamos, hace uso de este mecanismo. Y es simplemente porque el Congreso no le ha aprobado lo que él ha querido. Es decir, cuando no me funciona el Congreso, entonces yo voy directamente a la ciudadanía. El presidente también ha hablado de un bloqueo institucional. Yo creo que ese bloqueo institucional, y estoy seguro de esto, no está más que en la mente del presidente. El Congreso de Colombia también le ha aprobado reformas a Petro, le aprobó la reforma tributaria al principio del gobierno, le aprobó la reforma pensional, lo que pasa es que hoy está, digamos, en riesgo en la Corte Constitucional, pero el Congreso sí le aprobó la reforma pensional y el Congreso le ha aprobado diferentes leyes de iniciativa de miembros del gobierno, tanto del gobierno como de la bancada del presidente Petro, de manera que no hay bloqueo institucional. Eso es mentira. Y uno no puede decir que hay bloqueo cuando los otros no hacen lo que uno quiere. En una alocución de esas llamativas que el presidente hace unos días dijo que él se había equivocado lanzándose a la presidencia de la República, que eso era un cargo triste, un cargo desagradecido, un cargo aburrido, y que él debió haber hecho la revolución por otros medios. Eso yo creo que es un pésimo mensaje al país, un pésimo mensaje por fuera del país y además un mal ejemplo para cualquier persona, especialmente gente más joven que quiera hacer política, y es que el presidente, el jefe de Estado esté diciendo que es mejor buscar el cambio social a través de la revolución que a través de la democracia, que a través de la política, en donde además está gobernando, en donde además logró alcanzar el puesto político más importante de Colombia. Y estando ahí, ante su incapacidad, lo que dice es que debió haber hecho el cambio social a través de otros mecanismos. Hablemos sobre la consulta popular en particular un momento. ¿Qué es la consulta popular? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se materializa? La consulta popular entonces es un mecanismo de participación consagrado en la Constitución, en la ley colombiana, donde tanto un alcalde, un gobernador o el presidente de Colombia puede hacer una pregunta general de interés nacional, una pregunta que se responde sí o no, una serie de preguntas, y la decisión de ese mecanismo, la decisión que surta de las urnas, es de carácter obligatorio, se debe cumplir. Ahora, el presidente o cualquier otro mandatario que utilice la consulta popular como mecanismo de participación popular no puede modificar la constitución a través de ese medio, no la puede modificar, puede preguntar por ejemplo, como preguntó Claudia López hace unos años en su consulta anticorrupción que fracasó, Uribe también hizo una especie utilizó un mecanismo de consulta popular para hacer otro tipo de cambios, tampoco alcanzaron un umbral, eh,
pero no pueden cambiar la Constitución a través de este mecanismo, eso es muy importante. Entonces algunas personas pueden decir, claro, es que Petro quiere cambiar la Constitución para quedarse en el poder o quiere extender el periodo presidencial, porque es que él mismo ha insinuado este tipo de cosas. Ahora, la Constitución dice que por medio de la consulta popular, él no puede modificar la Constitución, la permanencia en el poder, ni nada por el estilo. Esperemos que así sea, porque por lo menos así lo dice la Constitución. Para que esto ocurra, entonces, el presidente ya lo anunció ayer, pero lo anunció en estos días, que va a ser la consulta popular. El Senado de la República debe aprobar que se haga esta consulta popular. El Senado debe discutirlo, evaluarlo y decir sí, que se haga o que no se haga. Y una vez el Senado toma una decisión, el 30 días tiene máximo el Consejo Nacional Electoral para convocar, digamos, a esta elección, y luego no puede pasar más de 4 meses. Entonces, digamos, en los mejores términos, estamos a un mes de que el Senado decida. Es decir, que el Senado esté definiendo para finales de abril, principios de mayo, la viabilidad de esta consulta popular. Luego tenemos mayo, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En el mejor de los casos, que se esté llevando a cabo en septiembre esta consulta popular, que estemos yendo a las urnas, lo cual se cruza completamente con la campaña a Congreso, que debe estar empezando a calentarse después de mitad de año. Entonces, ya más que una campaña a Congreso alrededor de propuestas, ideas, visión de país, posibles leyes, etcétera, vamos a tener una campaña, si es que esto llega a pasar, 100% alrededor de la consulta popular del presidente Petro de las reformas. Esto le facilita a los partidos políticos de alguna manera de oposición hacer una campaña más unificada, pero se sacrifican temas, se sacrifica otras discusiones nacionales porque todo estará concentrado en si la consulta popular sobre las reformas es lo que le conviene al país o no. Eh, el censo electoral de Colombia en este momento, es decir, el número de colombianos que votamos, mayores de edad que podemos votar, es de 40.963.000. Y dice la ley que para que la consulta tenga, digamos, la consulta tenga un mínimo de participación legal, debe haber un tercio de la votación, lo cual es más o menos unos 13.650.000 personas. Eso es mucha gente saliendo a votar, eh, yendo a las urnas en un año preelectoral, en un año donde el gobierno está en un momento realmente crítico, lo dije hace un rato, porque las reformas van mal, porque la paz total fracasó, porque es un gobierno que está en su fase final. Entonces, digamos que es improbable pensar que tanta gente va a salir a votar. Y luego dice la ley que para que las preguntas que se van a hacer de sí o no sean aprobadas o negadas, debe haber un mínimo de 6.800.000 votos por el sí para que algunas de estas preguntas pasen. El presidente se está jugando una gran carta política, casi que su futuro político con esta consulta, porque así como puede tener un éxito grande, también puede fracasar. Y es un presidente que fracasa al final de su mandato y por lo tanto, pues digamos que su proyecto de izquierda histórico, como se le ha llamado, pasaría como un capítulo de fracaso político en Colombia. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, los tiempos, como lo dije, el cronograma digamos, se llena con esta consulta, ya no se van a discutir otros temas de país, ya el gobierno estará dedicado casi que 100% en hacer campaña por esto, lo cual significa que sacrifica el ejercicio de gobierno, se concentra en la labor más electoral y de campaña política que en el ejercicio efectivo del gobierno en un momento crítico para el país. La agenda política del país, como dije, ya se va a concentrar es en esto. El gasto es importante, es una elección que tiene un gasto adicional para el Consejo Nacional Electoral, un gasto adicional en un momento de déficit fiscal del país, un momento en donde el gobierno supuestamente estaba recortando gastos. Entonces, sí, se dice comúnmente, es que la democracia no tiene precio, es que la democracia vale plata. Sí, no, pues sí, porque claro que llamar a las urnas vale y cuesta y así debe ser, pero no porque tampoco cada político, de acuerdo a sus intereses, a su vanidad o a su afán de distraer, busque hacer consultas que pueden ser legales, pero que valen mucha plata suya y mía. Entonces, que eso sea legal, puede que sí, que sea ético, conveniente, creo yo que no. Esa consulta no debería ocurrir en este momento del país. Mi posición es que esa consulta es innecesaria
que el Congreso de la República ya decidió y que el Congreso de la República tiene la suficiente legitimidad para decir sí o no a lo que el gobierno propone. Y no todo debe ir a la, digamos, a la base de la pirámide, y es a que nosotros los ciudadanos salgamos a votar. Para eso hay representantes. Y yo, de acuerdo a mi visión de país, digamos, he sido derrotado en asuntos en el Congreso, y a veces también se ha ganado. De eso se trata la democracia, de ganar a veces, de perder, de llegar a acuerdos, de llegar a puntos medios o simplemente de aceptar los resultados. Pero parece que Petro no acepta esta manera de hacerse las cosas. Estamos en una dictadura, como dice Petro. Eso es un poco cómico que el presidente de un país, un jefe de Estado, que tiene todo el ejecutivo, que es el comandante de las fuerzas militares, diga que estamos en una dictadura. Eso es contradictorio. ¿Dictadura de quién? El Congreso no hace una dictadura. Que el Congreso le niegue a Petro sus iniciativas no significa que estamos en dictadura. Que las Cortes le hagan control político no significa que estamos en dictadura. Todo lo contrario, significa que estamos en democracia. Y que las diferentes ramas del poder público, las Cortes, la Corte Constitucional, el Congreso, el Legislativo, la Cámara de Representantes, el Senado, le hagan contrapeso al Ejecutivo, lo que significa es que la democracia funciona. Y así ha estado, así está diseñada, y así en el 91 nos pusimos de acuerdo para que funcionara. También Petro, a través del M19, estuvo de acuerdo con que la democracia funcionara de esa manera. De manera que es absolutamente falso y peligroso que el presidente diga que estamos en una dictadura, además de contradictorio, porque él es el jefe de Estado. Eh, Petro, además de, digamos, proponer este mecanismo, nuevamente utiliza el as bajo la manga, que siempre saca cuando tiene algún tipo de fracaso o de desespero político, y es la movilización social. Llamar a los indígenas, a las centrales obreras, a algunas, a los maestros, a algunos, para que salgan a la calle, a los estudiantes, a algunos. Es el as bajo la manga de Petro. Si el Congreso no hace lo que yo quiero, llamo a la movilización, llamo a la protesta. Pues ayer lo hizo como con mayor vehemencia, lo cual nuevamente demuestra un espíritu antidemocrático, un espíritu antiinstitucional. Esa es su carta, digamos, usual: la calle, las protestas, las amenazas. Es probable que vengan más enfrentamientos entre el Ejecutivo y ya no únicamente el Legislativo, como estamos viendo, sino también con las Cortes, porque si la Corte Constitucional llega a tumbar la reforma pensional por vicios de trámite, esto generaría digamos, un nuevo frente de batalla del gobierno nacional ahora con las Cortes. Yo pienso, como empecé diciendo, que esto es producto de una gran improvisación. Esto no estaba en el guión. Se confiaba demasiado en Benedetti, se confiaba demasiado en su capacidad clientelar para organizar a los partidos políticos, a los congresistas, para que votaran lo que el gobierno quería. Y yo creo que eso no estaba en el libreto, no hacía parte del plan político del año. Y por lo tanto, esa reacción tan rápida del presidente de llamar a la consulta popular denota rabia, denota improvisación y denota sobre todo una decisión tomada con el corazón, no con la mente. De hecho, hasta el momento, pues, horas después de que lo dijo, no había un plan concreto de cómo se iba a llevar a cabo esta consulta popular. Yo creo que ese es Petro, ese es el estilo de Petro, todo sobre la marcha, y luego que la gente acomode las cosas de acuerdo a lo que él va decidiendo. Además, yo creo que de manera casi que inconsulta, porque fue muy rápido el tiempo entre que el momento en donde se anuncia que se niega la reforma laboral y la locución presidencial. Es cuestión de horas, y él en esas horas decidió acudir a este mecanismo. De manera que lo que se hace con improvisación, lo que se hace con la emoción, yo creo que tiende a salir mal. ¿Qué esperamos? Un gran debate nacional entre el modelo de desarrollo que Colombia quiere, que los colombianos queremos. Si queremos un modelo de desarrollo radical, disruptivo, a través de reformas a diestra y siniestra, como lo ha hecho este gobierno: reforma por cada sector, reforma a la salud, reformas tributarias, reforma pensional, reforma educativa, reforma a los servicios públicos, reforma política, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos un gobierno reformista que dispare como con escopeta, o queremos un cambio gradual, un cambio responsable, y un cambio que, si bien no puede atender todos los temas al mismo tiempo, va mejorando en diferentes aspectos. Yo creo que Colombia es un país, no creo, lo demuestra la evidencia, Colombia es un país que ha mejorado en todos los frentes.
ha habido retrocesos con este gobierno, pero en todos los frentes ha habido muchos avances en los últimos 30 años. Cobertura en educación, cobertura en salud, atención en salud, calidad en el sistema de salud, acceso a la educación superior, financiación de la educación superior. Colombia en materia de seguridad, aunque estamos viviendo un momento crítico, Colombia tuvo una gran disminución de secuestros, de extorsiones, de control territorial por parte de las fuerzas militares, control territorial que se ganó en los años más aciagos cuando las FARC copaban muchos territorios del país, en delitos en las ciudades. Colombia tuvo un momento de mucha disminución de cultivos ilícitos y de producción de coca. Nuevamente se creció, nuevamente se disparó, nuevamente fortaleció estos grupos. Pero Colombia es un país que ha mejorado en infraestructura. Colombia es un país que ha mejorado en inversión. Colombia es un país que había o estaba mejorando en materia de confianza extranjera para invertir en el país, para creer en el país, para prestarle más dinero al país. Y creo que todo eso se ha deshecho rápidamente en cuestión de meses. Pero ese es el debate que vamos a tener en esa consulta popular en caso de que ocurra. Porque si bien el presidente lo ha dicho, también lo otro que puede pasar es que en el Congreso haya una especie de arreglo político institucional, haya una nueva reforma laboral, ya lo dijo uno de los senadores que estuve oyendo esta mañana, y se presentó digamos, un nuevo proyecto de reforma laboral, ojalá más moderado, ojalá más inclusivo con los sectores productivos, con los empresarios, con las industrias colombianas, y de pronto se llega a un arreglo político institucional y nos evitamos toda esta gran consulta popular que definitivamente pondría al país en un debate fuerte, en un debate en plena época electoral adicional al que ya tendría naturalmente por las elecciones, que podría ahondar en polarización y que yo creo que sería innecesario. Es decir, bienvenido el debate, bienvenido en caso de que esto legalmente se haga, bienvenido y estaremos participando de este debate, pero creo, estoy convencido que es suficiente la decisión del legislativo, del Congreso, que es autónomo en sus decisiones y que no todo lo que el Congreso niegue tiene que ser llevado a mecanismos de consulta popular. En eso vamos. Son algunas ideas, algunas reflexiones y esperemos que haya sensatez, lo cual es bastante escaso en estos días, lo cual es bastante escaso en este gobierno, pero que sí, que haya sensatez por Colombia, que haya sensatez porque este país en medio de las diferencias que podamos tener, digamos, no se descuaderne institucionalmente y que yo creo que en medio de tanta incertidumbre, de tantos choques, cada semana hay un escándalo de corrupción, cada semana hay una iniciativa grandilocuente por parte del gobierno. Lo voy a repetir, lo he dicho y lo voy a repetir. eh, en Colombia se ha demostrado que la democracia funciona, porque el hecho de que un Congreso le pare, le frene los intereses a un ejecutivo, el hecho de que las cortes evalúen y tomen decisiones que pueden ir en contra de los intereses de ese gobierno que es tan poderoso, eso lo único que demuestra es que la democracia funciona bien en Colombia, que aquí las instituciones han estado bien diseñadas a pesar de los defectos que pueden tener y que a pesar de la inseguridad que el país, digamos, ha ganado, infortunadamente también tenemos unas fuerzas militares no deliberantes que han sido respetuosas de la Constitución y todo eso yo creo que es una buena noticia. Esperemos que eso se mantenga de esa manera y que el afán político, el afán por pasar a la historia, el afán por generar un cambio disruptivo no rompa con la democracia colombiana, no incendie el país, no se llame a protestas, no se llame a más división social, sino que sea a través de los mecanismos institucionales del Congreso, del diálogo, donde se puedan alcanzar acuerdos. Ese es un espíritu, yo creo, conveniente, democrático, y no el de estar llamando a la movilización y a la protesta permanente. Vamos a ver. Gracias por escuchar.